Fracasar en las cosas que haces no te hace un fracasado en lo absoluto. Y he venido aquí a contarte un poco de mi historia, la historia de mi vida, porque el otro día estaba hablando con mis amigos y a veces entre las tonterías que uno habla con sus amigos, uno se da cuenta de que ha pasado por muchas cosas durante los últimos años. Y pienso que hay mucha información relevante que he podido adaptar el día de hoy y que creo que le puede servir a más de una persona que vea este video. Me he tomado la molestia, esta vez me he tomado la molestia de comprarme un cuaderno especial para apuntar mis ideas, porque normalmente tengo una hoja de mierda, ¿no? Una hoja suelta donde escribo mis cosas que al final acabo tirando a la basura. Pero esta vez me he tomado la molestia de comprarme un cuaderno, para que después no digan que no invierto en este canal. Bueno, y el micrófono este que me he comprado. Me he tomado la molestia de recordar cosas que me han pasado durante los últimos años, durante los últimos 3, 5 años, que me han ayudado a estar en el lugar donde estoy ahora. No es que esté en la meta de mi vida, pero estoy en un lugar en el que hace algunos años quería estar y me siento feliz de estar aquí. Em, una de las primeras cosas que apunté en el cuaderno es que muchas de las cosas grandes que he conseguido hasta el momento no me han salido a la primera vez. Y digo esto porque nos pasa a todo el mundo, ¿no? Un día estás sentado, un día que descansas, estás sentado en el sofá de tu casa, agarras el teléfono y te pones a revisar el Instagram o te pones a revisar el LinkedIn y te das cuenta de que la vida de todo el mundo parece perfecta. Te metes a LinkedIn y te pones a ver, no sé, empiezas a scrollear un poco y te das cuenta de que a tal persona la han ascendido, a tal persona ha conseguido tal trabajo, a tal persona está aquí, allá, allá, allá. O te metes a Instagram y todo el mundo parece de color de rosas. Pero cuando te comparas tú con el resto, te das cuenta de que a veces tu vida no es tan especial o no es tan interesante como la de los demás. Y a veces te puede llegar a dar una depresión. Yo muchas veces he agarrado el teléfono, lo he apagado, he desactivado los datos y me he ido a dar un paseo o algo, porque, no sé, a veces uno se frustra por la comparación. En mi caso, muchas cosas no me salieron a la primera. No me salieron a la primera. Y voy a dar un ejemplo de ello. Hace cerca de unos 6 7 años, no, hay 8 años, mierda, cómo pasa el tiempo. 8 años, cuando estaba terminando la secundaria, allá por el 2017, tenía la idea de dejar mi país, Perú, y venir a estudiar a Bélgica, el país donde estoy ahora. Y bueno, eso fue lo que hice. Yo tengo familia aquí en Bélgica, así que luego de terminar quinto de secundaria en Perú, viajé aquí a Bélgica para tratar de hacer una equivalencia de estudios y ver la posibilidad de continuar mis estudios aquí, que era lo que yo quería. Al final, lamentablemente, no se pudo. Habían unos requisitos que lamentablemente yo no cubría en aquel momento. No era como que una luz roja para siempre, pero me pedían unos requisitos que en ese momento no tenía. Entonces, ¿qué pasó? Regresé a mi país, postulé a una universidad de mi país, de la cual no estoy arrepentido para nada. Gracias a eso he conocido gente maravillosa durante los últimos años y he tenido muchas experiencias que han cambiado mi vida. Pero no era lo que yo quería en ese momento. Y a veces como que te frustras. ¿Y saben qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que hay gente en tu entorno, y esto es algo que hablaré después, que en vez de apoyarte a veces incluso se burla de ti. Y eso es algo que me pasó. Cuando regresé la gente me decía, ¿y qué pasó? ¿No te quedaste a estudiar en Bélgica? Que no, que ahora no deberías estar en Bélgica y bla, 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 bla. Y a veces uno tiene que tomarse las cosas con humor, pero cuando joden, a veces joden, ¿no? O sea, cuando la gente insiste en la misma mierda, a veces jode. Pasaron los años, terminé la carrera en el 2023, y luego de eso me vino la idea nuevamente de salir del país, de mi país, Perú, y querer venir otra vez a Bélgica a estudiar, a continuar mis estudios aquí. La primera vez ya me habían dicho que no, y ahora la segunda vez fue la que me sirvió para estar aquí. Mucha gente luego de que les dicen el primer no, se cierran ahí. Tienen miedo o tienen rabia de volver a intentarlo porque ya te dijeron que no. Pero a veces la clave está en volver a intentarlo. Es como este meme del... Hay un minero, ¿no? Que está picando, 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 y está a un poquito de llegar a los diamantes, pero se cansa y se va, ¿no? Pues a veces la vida es así, es simplemente dar como que un último esfuerzo y ver qué es lo que pasa si corro una milla más, ¿no? Si doy un esfuercito más. Tengo otro ejemplo de algo que no me salió a la primera, pero que después de volver a intentar y de ser terco, porque en la vida hay que ser un terco, me salió bien.
El año pasado, en el 2025, estaba terminando la maestría aquí en Bélgica porque yo vine a hacer una maestría y estaba como loco aplicando para trabajos, porque cuando vienes con una visa de estudiante, tienes un tiempo para quedarte y si no consigues trabajo o una empresa que te haga lo que llaman el sponsor de visa en este país, se acaba tu visa y bueno, bye bye, y te regresas a tu país, que no es algo malo, pero si tu plan es quedarte, obviamente que no es lo mejor. Apliqué un huevo de empresas. Recibí más de 100 o 200 o hasta 300 correos diciendo gracias por participar, gracias por aplicar, vamos a proceder con otro candidato y bla, bla, bla. Todos los días, literalmente todos los días me levantaba y luego de clases o hasta incluso en la mañana lanzaba al menos unos 10 o 20 currículums por la mañana y por la tarde otros 10 o 20. Fuera de bromas, habré lanzado más de 400 currículums en este país. Hasta que una empresa me llamó. Una empresa me llamó y me dio la oportunidad de tener una entrevista. Yo estaba muy feliz porque era la primera entrevista que iba a dar en este país. Ese día me preparé, me traté de ubicarme en un lugar cómodo de la casa donde vivía. Era una casa donde vivía antes, ahora ya no vivo ahí. Estaba muy feliz. 5 minutos antes de la entrevista recibo una llamada de la reclutadora de recursos humanos y me dice que lamentablemente no me podían contratar así quisieran, antes de la entrevista, antes de siquiera conocerme, no me podían contratar por el motivo de que yo no tenía un pasaporte en este país y el trabajo requería que constantemente viaje. Y para la empresa es más fácil ver temas de visas de trabajo en países fuera de Bélgica para gente que tiene perfiles europeos que para gente que no tiene perfiles europeos. Y me dijeron, pero nos ha encantado tu perfil, si en algún futuro encuentras un puesto que te haga quedarte aquí, aplícate y de repente tienes suerte. Obviamente que me cagué en, en todos los de la empresa, dije, empresa de mierda, que no sé qué, y seguí aplicando a otras empresas. Hasta que un día cuando ya había terminado de estudiar y no creo que estaba en los últimos meses para terminar de estudiar, pero estaba ya cabezón con el tema porque realmente se acercaba la fecha límite y si no tenía un trabajo, pues nada, me tenía que ir. Me metí a LinkedIn y en la primera página me apareció un puesto de trabajo de esta empresa que antes me había dicho que no, que cumplía, era como si me describiese a mí, era como si lo hubieran hecho a mi medida. Y aparte, uno de los requisitos, una de las características del trabajo era que simplemente requería que trabaje aquí en este país, en las oficinas centrales de este país. No requería que viaje. Sinceramente, yo no quería postularme, no quería para nada. Pero me tomé la molestia esa tarde de escribir una carta de motivación, porque en este país están acostumbrados a las cartas de motivación. La escribí yo de mi corazón, nada que ChatGPT ni nada de esas mierdas. La escribí de mi corazón. Y me postulé otra vez. Me postulé otra vez. Después de unos días me llamaron. Me programaron una entrevista. Esta vez no me cancelaron la entrevista. Me programaron una segunda entrevista con la que es mi actual jefa. Y me programaron una tercera entrevista con los que son los managers de mi jefa. Y actualmente llevo casi 10 meses trabajando en esa empresa. A lo que quiero llegar con esto es que en la vida a veces pasa que recibimos una mala noticia, una noticia que no nos gusta, y a veces marcamos esa persona, esa empresa o quien sea que nos dé el mensaje con una X. Pero quién sabe, quizás en el futuro eso puede llegar a... Porque te digan que no una vez no quiere decir que te vayan a marcar para siempre. A veces hay que darle segundas oportunidades a los que nos dicen que no. Hablo de cosas de trabajo, hablo de cosas de superación personal, no hablo de otras cosas. ¿Eh? No me vengan aquí a escribir tonterías de que quiero regresar con mi ex o cosas así. Por favor, por favor. Hay otra cosa que he escrito aquí en mi cuadernito que también quiero mencionar, y es el miedo a equivocarme. Desde que comencé la carrera en el 2018 en la universidad en Perú, recuerdo que al menos durante los primeros años hay muchas preguntas que venían a mi cabeza que yo quería hacer en clase, pero que tenía vergüenza de hacerlas porque pensé que eran preguntas estúpidas, porque pensé que la gente se iba a burlar de mí o por X tonterías. Llegó un momento en el que no sé por qué, pero empecé a hacer preguntas estúpidas en clase. Preguntas estúpidas que realmente al final no eran tan estúpidas y que mucha gente también se preguntaba en sus cabezas, pero no se atrevían a preguntar.
Con el paso del tiempo, me pasó algo similar. Durante la época en la que estaba aplicando la maestría de aquí de Bélgica, uno de los requisitos era que hables inglés. Yo había llevado clases de inglés en mi país, pero claro, como la gran mayoría, un par de horas a la semana y después el resto de tu semana hablas en español. Y encima en Perú hablamos un español también que a veces tiene tanta jerga que a veces hablamos como con un propio dialecto. Y claro, o sea, para pasar un examen de un centro de idiomas está bien, ¿no? Que te preguntan cómo pedirte un café o dónde está el baño. Pero para tomar clases realmente en una universidad o para, por ejemplo, en mi caso, cuando llegué a este país para solucionar problemas, por ejemplo, de visas, ir al ayuntamiento para ver temas de visados o hacer papeleos, eso no te lo enseñan en una clase de un centro de idiomas. Ahí tienes que buscarte un poco la vida. Y la única manera de salir de estos problemas, queridos amigos, es arriesgándose a quedar como un imbécil. Eso es lo que yo he hecho. Toda la vida he tratado de exponerme y he hecho preguntas tontas, a pesar de que la gente piense que soy un tonto, porque al final de cuentas es la única manera de aprender en esta vida. Es la única manera. Es la única manera. Y es la única manera de ganarle a la competencia. Porque vaya, mira, no sé qué edad tenga el que está viendo este video, pero normalmente en el entorno laboral está lleno de gente que a veces piensa que lo saben todo, pero eh, a veces hay cosas que no entienden realmente. Y tú los ves y parece que fueran perfectos, pero en la realidad hay cosas que ellos tampoco saben. Y a veces, sobre todo cuando uno empieza, es bueno hacer preguntas tontas para que te queden los conceptos claros, no solamente en la universidad, en el trabajo o en cualquier cosa que estés haciendo, porque es la única manera de empezar con buen pie desde el comienzo. Y es una manera espectacular de ganarle a todos los demás. Arriesgarse, arriesgarse. Eh, hacer las cosas a pesar de que no las quieras hacer. Hacer las cosas a pesar de que te estés cagando del miedo por dentro. Hacer las cosas a pesar de que no sepas ni siquiera qué es lo que vas a decir, hacer o reaccionar. Eso es algo importante y es una cualidad que en el día a día acaba formándote como persona y te acaba dando un resultado muy bueno. Exponerte a ese miedo tonto, porque es un miedo tonto, de que la gente piense cosas raras de ti, porque al final es algo obvio, creo, pero después de unos 5 o 10 minutos, la gente se olvida de las preguntas que has hecho y siguen con su vida, porque al final realmente no le importas tanto a la gente como piensas. Tengo un último punto, tengo un último punto que me gustaría mencionar. Se me está secando la boca de hablar tanto. Tengo un último punto que me gustaría mencionar, que es el siguiente, y es que a veces en la vida dedicamos demasiado tiempo a cosas que no valen la pena. No valen la pena porque voy a dar mi opinión, ¿ok? Y cada uno puede tener su opinión, cada uno puede pensar de manera diferente, pero voy a esto. Cuando me estaba preparando para venir aquí a Bélgica, como mencioné hace un momento, uno de los requisitos era dar un examen de inglés. Normalmente, cuando uno da un examen de inglés para cualquier universidad en el mundo, hay dos exámenes que son los más famosos, el TOEFL y el IELTS. Uno para inglés americano, otro para inglés británico. Son exámenes que cuestan alrededor de unos 200, 300 dólares, euros más o menos. En Perú, 1000 soles, por ahí va la cosa. Y que te toma un huevo de tiempo para prepararte, que normalmente es ir a una institución física a dar el examen. Creo que ahora hay opciones virtuales, pero bueno, da igual. La universidad donde yo me postulé y donde al final acabé terminando el máster que hice, aceptaba un examen de inglés que yo no conocía hasta ese momento, pero que me sirvió, que aunque suene gracioso, es un examen de Duolingo. Sí, Duolingo, la aplicación que utilizas, esa del búho verde, ¿no? Esa del búho, sí. El examen de Duolingo cuesta, de hecho, menos que el TOEFL o el IELTS, me costó 50 dólares en comparación al otro que costaba como 200 o 300. Podía darlo desde la comodidad de mi casa y, bueno, lo hice. Pasé el examen, yo pensé que iba a pasar raspando, pero pasé con un poquito más de la nota mínima, lo cual fue suficiente para postularme y fue suficiente para que la escuela me acepte. Y al final acabé ahorrando dinero y acabé ahorrándome tiempo y acabé ahorrándome horas estresantes de preparación, porque al final esos cursos para prepararte para el TOEFL o IELTS, de alguna manera también estresan, ¿no? O sea, es como que te programan, te meten la idea de que el examen va a ser tan complicado que llegas al examen asustado. Y de repente sí sabes hablar el idioma, pero te bloqueas porque te han metido tanto cuento en la cabeza que acabas
eh, ¿cuál es la palabra? En Perú decimos psicoseado. Bueno, ya me entiende, ya me entiende. Algo me pasó también cuando estaba estudiando en Perú o cuando estaba estudiando aquí. Esta es mi opinión, otra vez, no quiero decir que sea lo bueno para todo el mundo, pero desde mi punto de vista, voy a dar un ejemplo académico para los que han ido a la universidad y los que recuerdan el tema de las clases, y es que hay muchos casos en los que para diferentes materias yo tenía el conocimiento suficiente para pasar un examen y de repente un poquitín más para llegar con confianza, ¿no? En Perú y aquí en Bélgica normalmente los exámenes las notas van de 0 a 20 y se pasa con un 10,5, 11. Bueno, eh, voy a serles franco. Durante toda mi vida creo que solo una vez saqué un 20 en un examen. Creo que fue un examen de finanzas cuando recién empecé la universidad hace tiempo, en Perú. Y ni siquiera me preparé tanto, simplemente fue porque presté atención a la clase. Pero después de eso, mi nota promedio hasta el momento ha sido siempre de un 14, 13, 15 y algún 16, 17 por ahí. Jamás en mi vida ha sido una de mis prioridades tener un promedio perfecto, ni ser el top uno de la clase, ni nada de eso. Porque creo que, o sea, a no ser que quieras ser un académico, que quieras dedicarte a, no sé, a no ser que tu objetivo en la vida sea que pongan una foto tuya en la puerta de tu cole o de tu universidad, sinceramente pienso que no vale tanto la pena quemarse estudiando un día o 2 días de más solo por subir 1 o 2 puntos en un examen que al final no le importa a nadie, porque cuando empiezas a trabajar a nadie le importa las notas que has tenido en el colegio o en la universidad. Y es mejor utilizar ese tiempo en hacer algo más, en desarrollar otra habilidad que realmente te sirva para la vida. Y al final, estoy hablando de los exámenes, pero cuando uno estudia, ¿cuántos exámenes tiene a lo largo de su vida académica? Tiene un huevo de exámenes, ¿no? Es un huevo de tiempo que puedes restarle a sumarle 1 o 2 puntos que al final no necesitas para mejorar otra habilidad que realmente te puede abrir más puertas en el mundo. Em, quería decirles esto porque al final son cosas que he aprendido a la mala durante los últimos años. Nadie se sentó y me dijo estos consejos. Los aprendí porque pasaron y porque al final hablando con amigos, hablando con compañeros de trabajo, incluso hablando con jefes que he tenido antes y que tengo ahora, me he dado cuenta de que la vida es así. Así funciona la vida. La vida premia al que es valiente, al que es terco y al que busca la manera simple de hacer las cosas. Tampoco hay que complicarse tanto la vida con cosas complejas. Tenía un profesor en la universidad que siempre decía que si puedes solucionar un problema de una manera simple, entonces ¿para qué te complicas la vida? ¿Para qué? Bueno, eso era lo que quería comentarles, queridos amigos. Espero verlos en un próximo vídeo. Ya veré si se me ocurre algo más. Si no, me pueden dejar siempre un comentario aquí abajito. Antes de que se me olvide, terminé de leer un libro hace poco, que es un libro muy bueno. Creo que lo mencioné en un video donde fui a visitar a un amigo en Breda. Muy bueno el libro. Y ahora me he comprado este libro. Es un libro que está muy centrado en el estoicismo. Eh, no voy a decir autor porque no es que Marco Aurelio haya escrito este libro, porque realmente no es un libro, sino que Marco Aurelio fue un emperador romano que vivió hace bastantes siglos atrás. Si no me equivoco, él estuvo vivo durante el siglo II o III, pero quizá me estoy equivocando, no lo sé. Y él fue un emperador romano que, bueno, simplemente a lo largo de su vida decidió tomar notas de las cosas que le venían a la cabeza o de las experiencias que tenía en la vida. Y luego de que él murió, años después, uno de sus aprendices, discípulos, porque en esa época la filosofía estaba en su auge y había mucha transmisión de conocimiento, tomó los escritos o el diario de Marco Aurelio y con el paso del tiempo se hizo público. Y hoy en día es un libro. Hoy en día es un libro que cualquiera puede leer. No cuenta una historia. No es como aquí que te leas El Principito o algo así. O sea, no es una historia. Simplemente son pensamientos sueltos que él tenía. Tenía pensamientos sueltos, daba opiniones acerca de su propia vida, daba opiniones acerca de cómo veía el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a hacer algo. El libro tiene un huevo de cosas, o sea, un huevo de ideas. A veces yo lo que hago por las mañanas antes de ir al trabajo
es abrir este libro como si fuera la misma Biblia y leer uno de los versículos de este libro. Y más de una vez me ha ayudado a darle sentido a mi día antes de que el día empiece. Vamos a despedir este video con una de las meditaciones de Marco Aurelio. Ah, esta página. A la mierda, me ha tocado una página con un huevo de texto. Mejor voy a hacerlo otra vez. Voy a hacerlo otra vez. Ajá. A ver. A ver. No, también quiero buscar una que sea más corta y me tocan todas las largas. La tercera Valencia. Ajá. Vamos a ver esta. Justo acabo de encontrar uno que parece interesante. Ahí dice, sigue excavando o adentrándote en ti. Y te darás cuenta que la bondad está continuamente burbujeando hacia arriba. Simplemente tienes que continuar excavando o adentrándote. Yo sé, parecen cosas simples, pero si le dan un pensamiento y salen un ratito de la prisa que llevamos todos los días y nos ponemos a pensar en estas cositas, creo que vale la pena darle un pensamiento de vez en cuando. Bueno, chicos, un saludo. Sinceramente no quería hacer un video hoy. Acabo de llegar del trabajo hace un rato, estoy bastante cansado, pero bueno, creo que valía la pena hacer este video. Que tengan un excelente día, no sé cuándo estarán viendo esto, pero los veo en la próxima oportunidad. Muchas gracias.